Durante milenios, el nombre de Troya fue sinónimo de fantasía. Un relato épico de dioses que bajaban del Olimpo para intervenir en los asuntos de los hombres, de héroes con fuerza sobrehumana y de una ciudad cuyas murallas eran, literalmente, inexpugnables. Durante siglos, el mundo creyó que la Ilíada de Homero era solo un poema hermoso, una invención literaria para entretener a los antiguos griegos. Pero a finales del siglo XIX, un hombre llamado Heinrich Schliemann, obsesionado con los textos clásicos, decidió que la leyenda era real, y en las colinas de la actual Turquía encontró lo que el mundo creía perdido: las capas de una ciudad que había sido quemada y reconstruida una y otra vez. Hoy sabemos que bajo la capa de la mitología se esconde una verdad histórica brutal. La guerra de Troya no fue solo una disputa por el amor de una mujer. Fue el choque de dos mundos. Por un lado, las florecientes y agresivas ciudades-estado de la Grecia micénica, hambrientas de expansión. Por el otro, Troya, la joya del Helesponto, una ciudad estratégicamente situada para controlar el comercio de estaño, oro y grano que fluía desde el Mar Negro hacia el Mediterráneo. Quien controlaba Troya, controlaba la economía del mundo antiguo. La chispa que encendió el polvorín, según la tradición, fue el rapto de Helena. Imaginen la escena. París, el joven y apuesto príncipe de Troya, llega a la corte de Esparta en una misión diplomática. Allí conoce a Helena, la esposa del rey Menelao, una mujer cuya belleza se decía que era un regalo directo de los dioses. Lo que ocurrió después fue el mayor escándalo de la Edad del Bronce. París no solo rompió las leyes sagradas de la hospitalidad, sino que huyó con Helena hacia las murallas de su padre, el rey Príamo. Para Menelao, esto no fue solo una infidelidad, fue una declaración de guerra y una humillación que exigía sangre. Pero Menelao no estaba solo. Su hermano, Agamenón, el poderoso rey de Micenas, vio en este insulto la excusa perfecta que llevaba años esperando. Agamenón no buscaba solo recuperar a Helena, buscaba el tesoro de Troya y el control total de las rutas marítimas. Bajo su mando se formó la coalición más grande que el mundo antiguo había visto jamás. 1000 naves, según el mito, partieron desde las costas de Áulide, un ejército compuesto por los guerreros más temibles de su tiempo: el astuto Odiseo, el gigantesco Áyax y, por supuesto, el invencible Aquiles, el hombre que prefería una vida corta, llena de gloria, que una larga en el olvido. Cuando la inmensa flota griega apareció finalmente en el horizonte de las playas troyanas, el pánico se apoderó de la ciudad. Los ciudadanos de Troya, acostumbrados a la paz y a la riqueza del comercio, vieron cómo su costa se llenaba de naves negras y hogueras enemigas. Héctor, el hijo mayor de Príamo y el verdadero pilar de la defensa troyana, sabía que lo que venía no sería una batalla rápida. Se preparó para un asedio que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. Lo que siguió fueron 10 largos años de estancamiento. Imaginen una década de vivir en campamentos improvisados sobre la arena, bajo un sol abrasador en verano y vientos gélidos en invierno. No era una guerra de grandes movimientos tácticos, sino una guerra de desgaste, de duelos individuales entre campeones frente a las murallas y de incursiones nocturnas. Los griegos no lograban escalar los muros de piedra ciclópea de Troya, y los troyanos, a pesar de su valentía, no tenían la fuerza suficiente para empujar a los invasores de vuelta al mar. Era un empate sangriento, donde la gloria se pagaba con la vida de miles de hombres cuyos nombres la historia olvidó, mientras los héroes buscaban la inmortalidad en el campo de batalla.
Tras casi una década de asedio, la guerra de Troya alcanzó su punto de máxima tensión. Los campos frente a las murallas estaban empapados de la sangre de una generación entera. Fue entonces cuando el destino de los dos guerreros más grandes se cruzó de forma definitiva. Héctor, el protector de Troya, cometió el error que sellaría su destino. Mató a Patroclo, el compañero más querido de Aquiles, creyendo que era el propio héroe griego. La furia de Aquiles, que se había retirado del combate por una disputa con Agamenón, se desató como una fuerza de la naturaleza. El duelo entre Aquiles y Héctor bajo las murallas de Troya es quizás el momento más dramático de la literatura universal. No fue solo una pelea, fue el choque entre el deber familiar de Héctor y la sed de gloria inmortal de Aquiles. Tras una persecución agónica alrededor de la ciudad, Aquiles hundió su lanza en el cuello de Héctor. Pero la victoria no le trajo paz. En un acto de crueldad sin precedentes, arrastró el cuerpo del príncipe troyano atado a su carro, humillando al héroe caído ante los ojos de su padre, el rey Príamo, que observaba desde las almenas. Sin embargo, el destino es caprichoso. Poco después, el propio Aquiles encontraría su fin cuando una flecha disparada por Paris, guiada según dicen por el dios Apolo, encontró el único punto vulnerable de su cuerpo: su talón. Con sus héroes muertos, ambos bandos estaban exhaustos. Los griegos comprendieron que las murallas de Troya jamás caerían por la fuerza bruta. Necesitaban algo que el bronce no podía darles: astucia. Fue entonces cuando Odiseo, el rey de Ítaca, conocido por su mente retorcida y brillante, ideó el plan más famoso de la historia militar. Ordenó a los griegos construir una gigantesca estructura de madera en forma de caballo, un animal sagrado para los troyanos. Dentro, en un espacio asfixiante y oscuro, se escondieron los mejores guerreros griegos, incluido el propio Odiseo. El resto de la flota griega quemó su campamento y zarpó, escondiéndose tras la cercana isla de Ténedos. Al amanecer, los troyanos despertaron y vieron la playa vacía por primera vez en 10 años. Creyeron que la guerra había terminado y que el caballo era una ofrenda de paz para los dioses. A pesar de las advertencias de la profetisa Casandra y del sacerdote Laocoonte, los troyanos, ebrios de alegría y alivio, arrastraron el inmenso ídolo de madera dentro de sus muros. Esa noche, mientras Troya celebraba con vino y música su supuesta victoria, el silencio se apoderó de las calles. En medio de la oscuridad, una trampilla se abrió en el vientre del caballo. Odiseo y sus hombres descendieron silenciosamente, eliminaron a los centinelas borrachos y abrieron las grandes puertas de la ciudad. La flota griega, que había regresado bajo el manto de la noche, entró a saco en una ciudad que no estaba preparada para luchar. Lo que siguió fue una carnicería. El resplandor de los incendios iluminó el cielo de Asia Menor, mientras los palacios de Príamo eran reducidos a cenizas. Troya, la joya del Egeo, fue borrada del mapa en una sola noche de fuego y acero. La caída de Troya marcó el fin de la edad del bronce heroica. Los griegos ganaron la guerra, pero el regreso a casa fue amargo para muchos, marcando el inicio de nuevas tragedias. Hoy, cuando visitamos las ruinas de la colina de Izarlik, el viento parece susurrar los nombres de aquellos que cayeron. Troya nos enseña que ninguna muralla es lo suficientemente alta para detener la astucia humana, y que la gloria, aunque inmortal en los poemas, siempre tiene un precio devastador en la realidad de la historia.